¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Le damos al Señor que nos entrega la oportunidad de poder estar juntos hoy. Y una de las cosas más importantes para nosotros siempre es poder tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Siempre todas nuestras reuniones lo que hacemos es adorar a Dios con cánticos, con alabanzas, con oraciones. Eso es súper importante, es súper trascendental para el bienestar de nuestra vida espiritual. Pero eso es algo que nosotros le entregamos a Dios, ¿cierto? Pero también Dios, como es un Dios generoso, Él también constantemente quiere entregarnos cosas a nosotros. Y una de esas cosas que Él quiere darnos constantemente es su palabra, que podamos escucharla, y no solamente escucharla, sino que nos entre por un oído, nos salga por el otro, sino que idealmente podamos atesorar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Por esa razón quiero pedirle al Señor que en estos minutos que tenemos, que Dios nos entrega, poder hacer todo lo posible para que mis palabras sean las palabras que Dios tiene para nosotros y no solamente sea la elocuencia o lo que uno pueda haber estudiado de la palabra de Dios, sino que sea Dios mismo hablando en nuestras vidas. Amén. Así que por eso ahí sentadito como está, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias que nos entregas la oportunidad de escuchar tu palabra. Queremos pedirte, Señor Jesucristo, que en estos minutos, Señor, tú puedas usar mi mente, mi corazón, mis labios en este día, Padre, y podamos en el día de hoy recibir el mensaje de tu palabra, la cual, Señor, alumbra. Tu palabra, Señor Jesús, que nos hace entender, Señor Jesucristo, a pesar de que nos cuesta muchas veces, Señor, sumergirnos en tu palabra o tomar un tiempo para estudiarla, para leerla, Señor. Tú eres quien nos da la oportunidad en este día, Señor, para poder escucharte y para poder aprender más de ti, Señor, en este día. Te damos gracias por este tiempo y por esta oportunidad que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias a Dios he estado toda mi vida dentro de la iglesia. Nací en un hogar cristiano con padres cristianos, hermanos cristianos y todo a nuestro alrededor giraba en torno a la iglesia. De hecho, nuestros momentos de congregarnos eran mucho más seguidos, asistir a un templo como lo hacemos el día de hoy. De hecho, yo recuerdo de chiquitito que de lunes a domingo estaba dentro de algún tipo de reunión que tenía lugar en los espacios o los templos que teníamos disponibles en ese tiempo. Y yo personalmente me recuerdo muy bien cuando era más chico, no tenía tantas ganas o estaba tan interesado en las reuniones. Sí asistía obviamente porque tenía que hacerlo, mis padres eran los pastores de la iglesia, tenía que hacerlo, tenía que estar en las reuniones, estaba prácticamente obligado a hacerlo, así que asistía, pero normalmente por mi personalidad, por mi carácter, por mis intereses personales, no existía el gusto, el interés personal de asistir. De hecho, recuerdo cuando era muy chico, muchas veces me escabullía lo más posible para que no me encontraran y poder cambiar mi ropa y tener que ir a la iglesia. Y a mi papá siempre le gustaba, a mi mamá principalmente le gustaba mucho que nosotros fuéramos lo más ordenaditos posible. Y hubo un momento, me recuerdo en una oportunidad, en un evento bien grande, donde a mi mamá se le ocurrió la idea, no sé si a mi mamá o mi papá, se le ocurrió la idea que usara traje y corbata. Una de las cosas que menos me gustaba y lloré mucho por tener que usar traje y corbata en esa oportunidad. Y así un sinnúmero de circunstancias y situaciones diversas y distintas que estaban relacionadas con la iglesia que a mí no me gustaban mucho, pero principalmente era por mi carácter, mi personalidad, mi forma de ser un poco extrovertido, en realidad bastante extrovertido. Por eso es que siempre que me preguntan cómo era cuando chico, me ejemplifico mucho y me siento muy representado por uno de mis sobrinos, que es Ezequiel. Y Ezequiel, si usted conoce a mi sobrino, él es muy extrovertido, él es muy inquieto, muy lleno de energía y me siento muy, muy representado por él. Y una de las cosas que también me representa mucho cuando veo a mi hija es cuando ella va al colegio. Ella en este momento pasó a sexto básico, muchas gracias hermano, pasó a sexto básico, el tiempo pasa volando, Hugo, así que no te vas a dar ni cuenta cuando ya Samantha esté bien grandecita, entrando al colegio. Esas etapas de la vida son súper emocionantes para los padres. Y recuerdo cuando yo estaba en sexto básico, igual que mi hija, y ahora haciendo memoria antes de preparar el mensaje, recordaba cuando estaba, tengo estas ciertas memorias, aunque tengo memoria muy mala,
pero tengo ciertos recuerdos, ciertas memorias hasta cuando estaba en cuarto básico. Porque cuando estaba en cuarto básico, siendo muy inquieto, muy extrovertido, sabiendo que era evangélico y todo eso, y que era distinto a mis compañeros, porque la mayoría no lo eran, recuerdo en varias ocasiones muchas situaciones en las que me vi envuelto en ciertos problemas en el colegio, porque era muy inquieto, y una de las cosas principales que más me costaba era prestar atención en clases. Me costaba muchísimo prestar atención en clases, era muy extrovertido. Yo creo que los que son profesores acá y tienen alumnos y saben de lo que hablo cuando hablo de extrovertido, hay muchos alumnos que en la actualidad del siglo XXI les cuesta muchísimo prestar atención y los profesores siempre tratamos de buscar las herramientas habidas y por haber para que los niños presten atención. Y recuerdo en cuarto básico, estaba en un colegio bien chiquitito, me recuerdo hasta el nombre del colegio y sé hasta dónde queda hasta el día de hoy. El colegio ahora es distinto, tiene otro nombre, pero es el mismo edificio. Y me recuerdo en cuarto básico estaba en un colegio que se llamaba Patricia, era un colegio bien chiquitito y tenía ese nombre. No sé si era el nombre de la directora, la dueña, no tengo idea, pero se llama así el colegio. Y ese colegio llegaba hasta cuarto básico. Y cuando terminé mi cuarto básico en ese colegio, tuve que cambiarme de colegio y me cambié a un colegio con un nombre, estaba en un colegio con puro nombre raro. Y el siguiente colegio que me cambié cuando pasé de cuarto a quinto básico se llamaba Disney School. Muy raro. Todos siempre me preguntaban, ¿hoy te hace clases el ratón Mickey? Pura pregunta así. Y cuando pasé a quinto básico, uno está en esa etapa de preadolescente, la misma clase que yo hago siempre los domingos, y hoy comenzábamos, justo me tocó predicar, así que no pude hacer la clase, la está haciendo mi hermana Silvia, la cual le agradezco si es que me escucha. Y en esta etapa de la preadolescencia y la adolescencia es una etapa muy, muy complicada. No sé de los que están aquí, los adultos, cuántos se acuerdan de esa etapa de su vida, pero esa etapa es complicadísima porque uno está encontrando gustos personales, está buscando como su identidad. Es una etapa bien compleja. Es una etapa en la que empiezan a revolucionarse las hormonas, porque pasamos casi entrando como a la pubertad, de preadolescencia a adolescencia, y por esa razón hay unos cambios muy radicales, tanto físicos como mentales, un sinnúmero de situaciones que podríamos seguir enumerando, pero todos conocemos esa etapa de la vida, los que estamos adultos aquí conocemos esa etapa de la vida y no es sencilla. Siendo padres de preadolescentes o adolescentes, también se está volviendo algo más complejo. Y ahora, en esta etapa que tengo a mi hija que está entrando a sexto básico, Matilda, me estoy dando cuenta más o menos de cómo funciona esa, de tener que lidiar con los adolescentes. Y me estoy poniendo en el lugar en mi mente de toda la paciencia que mis padres tuvieron que tenerme cuando yo era adolescente, cuando era preadolescente. Y una de las cosas que más tuvieron que tenerme paciencia fue con el colegio, porque recuerdo bien, cuando estaba en el colegio, siendo tan inquieto, no me llamaban para nada la atención las clases. No me gustaban en lo absoluto. Yo tenía mi propio plan de cómo quería estudiar en el colegio. Y mi plan era, escuché este plan, a lo mejor usted tuvo el mismo en el colegio. Cuando yo estaba en el colegio, mi plan era, llegando, más o menos, termina septiembre, octubre más o menos, como en octubre, entre octubre y noviembre, yo me empezaba a poner las pilas. Y recién en esa fecha, ese era mi plan. Yo lo tenía bien claro en mi mente lo que tenía que hacer. Me acercaba a mis profesores, profesora, no me puede hacer un trabajo. Profesora, mi profesora jefe, profesor, ayúdeme. Y empezaba a llorarle a todos mis profesores. Sobre todo el de matemáticas, que me iba muy mal. Soy muy malo en las matemáticas hasta el día de hoy. Ese era mi plan. Y lo sostuve con mucha firmeza hasta cuarto medio. Y cuando salí de cuarto medio, mi madre estaba como que se liberó de una carga tremenda que tenía en los hombros de ayudar a Josué de primero básico hasta cuarto medio. Porque mi plan era, llegando octubre, noviembre, me pongo las pilas. Pero el plan educativo, el plan del sistema educativo que nosotros tenemos aquí en Chile, del Ministerio de Educación, es un plan que contempla una planificación de los profesores, de cada profesor, desde marzo hasta el último día de diciembre que están las clases. Están todas planificadas, cada profesor tiene su planificación y cada clase está estructurada, tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión. Cada clase está
perfectamente planificada. Y era muy distinta la idea que yo tenía, mi plan personal era muy distinto al que tenía o al que tiene actualmente el Ministerio de Educación, que es muy distinto. Cada día planificado para que aprendas algo nuevo, para que te preocupes por tus trabajos, por tus tareas, por aprender. Pero mi propósito era de marzo a octubre pasarlo lo más bien que pudiera, portarme mal porque me portaba mal, varias hojas de anotaciones, pero en octubre y noviembre llorar lo más que pudiera a mis profesores para que me permitieran pasar de curso. Lamentablemente hubo un año, lo expongo públicamente, mi madre lo sabe, hubo un año que yo repetí, que fue precisamente sexto básico en el curso que está mi hija. Y una de las cosas que hicieron para que yo pudiera pasar de curso era que me entrevistara con una psicopedagoga, y esta psicopedagoga le dijo a mis padres: su hijo no tiene absolutamente nada. De hecho, él es bastante inteligente. Gracias. Y le hizo como un dibujito, era como una especie, como una campana, hasta el día de hoy me acuerdo, era como una especie de campana, y mamá se acuerda de todo esto, por eso que se ríe. Era como una especie de campana, entonces la campana era así y tenía como dos esquinas. Y dijo: la mayoría de las personas de su inteligencia está aquí en el centro, pero su hijo está por acá. Y quedas como, oh, wow, ¿tan inteligente soy? No tengo ni idea. Pero a pesar de la ayuda de la psicopedagoga y todo eso, no logré pasar de curso, repetí sexto y estaba a punto de repetir de nuevo sexto. ¿Se imagina? Sexto, 3 veces 6 hubiera estado. Qué número más horrible. Pero gracias a Dios no repetí el siguiente sexto. No tuve que hacer sexto 3 veces, solo 2 veces. A la segunda pasé raspando y así el resto de los años. Porque mi plan no concordaba en lo absoluto con el plan del Ministerio de Educación. No concordaba en absoluto. Y mi conclusión ahora de adulto es que yo fui muy inmaduro y las cosas de la vida que hace Dios es que ahora de adulto quise ser profesor. No tiene sentido. No tiene sentido, pero actualmente estoy luchando para poder pagar mi título de pedagogía en inglés en la prestigiosa Universidad de Playa Ancha. Mi punto es que mi inmadurez me llevó a que mis planes personales no resultaran como yo quería. Y el plan que estaba imponiendo el Ministerio de Educación no me importaba en lo absoluto. Valga la comparación, hubieron 3 naciones. Y Josué está hablando de su vida, no va a predicar. Tienen que haberse preguntado todos. Valga la comparación y las diferencias enormes que puedan haber. Habían 3 naciones en la antigüedad, una se llamaba Etiopía, otra se llamaba Egipto y la otra era Siria. Estas 3 naciones estaban hacia el norte de Israel, eran grandes naciones, una de ellas los asirios, estaban muy cerca de los babilónicos. Estas 4 naciones, pero quiero hablar de estas 3 primeras que mencioné, no los babilónicos, los vamos a dejar de lado por un momento. Son 3 naciones completa y absolutamente, en términos bíblicos, paganas. ¿Por qué paganas? Bueno, la razón por qué eran paganas simplemente es porque estas naciones no servían a Dios, sino que más bien, si usted busca la historia de los egipcios, de los etíopes, incluso de los asirios, del imperio mesopotámico, todas estas civilizaciones que prácticamente llegaron a convertirse en imperios, si usted busca información sobre ellos, se va a dar cuenta que ellos adoraban a un sinnúmero de dioses. Dioses de distintos nombres, de distintos tipos, y muchos eventos físicos de la tierra, como terremotos, no sé, me imagino eclipses y cosas así, todos estaban para ellos asociados a sus dioses y cómo sus dioses se manifestaban. Si en los tiempos de la cosecha el invierno no llovía mucho, entonces los dioses estaban enojados porque no estaba cayendo lluvia, y así había un dios para la cosecha y un dios para aquí, y habían un sinnúmero de dioses. En este mundo casi cercano a Asia Menor, también por esos lugares, estos imperios abarcaron grandes territorios, porque habían hombres como Sargón II, que es uno de los que le quiero hablar. Sargón II, rey de Asiria. Este hombre conquistó muchas áreas, incluso su imperio de Asiria era tan gigante que incluso fue más grande que los babilónicos en su momento, sometidos a este emperador, Sargón II. La Biblia lo menciona en el libro de Isaías capítulo 20, si usted quiere leerlo. Nos encontramos con estos 3 reinos, Etiopía, Egipto
y Asiria. ¿Y por qué digo valga la redundancia, valga la comparación un poco exagerada de estos reinos con mi historia personal en el mundo de la educación? Es que, al igual que yo cuando estaba en el colegio, estos propios reinos también tenían sus propios y personales planes. Ellos tenían que planificar de alguna u otra forma lo que iban a hacer para seguir conquistando reinos a su alrededor, reinos o ciudades o estados más pequeños. Y muchas veces ellos planificaban lo que iban a hacer, cómo iba a ser su método de conquista, cómo iban a avanzar tratando de ir conquistando reinos. Y en el capítulo 18 del libro de Isaías, que es el libro que estoy leyendo, estoy estudiando, el libro de Isaías capítulo 18 habla de Etiopía y Dios le entrega un mensaje a los etíopes por labios del profeta Isaías. Esto me parece personalmente muy particular porque los etíopes no creían en el Dios que creían los judíos. Los etíopes no creían en el Dios de Israel. Los etíopes creían en una diversidad inmensa de dioses, menos en el Dios de Israel. Pero a pesar de eso, Dios manda a su profeta, al profeta Isaías, uno de los profetas más connotados y renombrados en la palabra de Dios, conocido como uno de los profetas mayores. Dios manda a Isaías, hijo de Amós. Y dice: Isaías, ve y entrega esta profecía a los etíopes. Y diles estas palabras: pues el Señor me ha dicho, observaré en silencio desde el lugar donde habito, tan silencioso como sube el calor en un día de verano y como se forma el rocío de la mañana durante la cosecha. Aún antes que ustedes comiencen a atacar, mientras sus planes maduran como uvas, el Señor cortará sus brotes nuevos con podaderas, cortará y descartará las ramas extendidas. Qué poético, qué profunda las palabras de Isaías, comparando a este pueblo de Etiopía con un árbol que extiende sus ramas, como es este fruto que dan las uvas, comparándolo con las uvas, sus ramas. El Señor dice: ustedes tienen planes que quieren madurar como uvas, pero yo voy a llevar mis tijeras de podar y antes que maduren los voy a cortar. Antes que sus ramas se extiendan y se vean verdes y florecientes, voy a tomar mis tijeras de podar, dice el Señor, Etiopía, y las voy a cortar. Etiopía fue en un momento una región, una ciudad que le perteneció a los egipcios. Así que usted lee el capítulo 19 del libro de Isaías, se va a encontrar con que Dios manda a Isaías. Camina un poco más lejos Isaías. Ahora ve hacia donde los egipcios. Y la palabra de Dios nos enseña que el Señor le manda por labios del profeta Isaías un mensaje a los egipcios. Y les dice estas palabras en el capítulo 19 de Isaías: los egipcios se desanimarán y yo confundiré sus planes. Rogarán a sus ídolos que les den sabiduría e invocarán a los espíritus, a médiums y a los que consultan de los muertos, a los espíritus de los muertos. El verso 12 dice: ¿dónde están tus sabios consejeros, Faraón? Isaías le habla al Faraón de Egipto. ¿Dónde están tus sabios consejeros, Faraón? Que ellos te digan lo que Dios tiene planeado, lo que el Señor de los ejércitos celestiales le hará a Egipto. Verso 13: los funcionarios de Zoán, que es una ciudad, son unos necios, y los funcionarios de Memphis son engañados. Los líderes del pueblo hicieron descarriar a Egipto. Verso 14: el Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Ellos hacen que Egipto se tambalee como un borracho en su vómito. Por eso es que he titulado este mensaje: cuando las uvas no maduran y los borrachos tambalean. Me gustan las expresiones poéticas de Isaías, por eso que le tomé como título: cuando las uvas no maduran y los borrachos tambalean. El Señor está hablando por medio de los labios del profeta Isaías a Etiopía y Egipto.
Y les está diciendo, ustedes tienen sus propios planes como Josué en cuarto básico. Y creen que ejecutando esos planes van a conseguir lo que ustedes quieren. Pero así ha dicho el Señor, lo que ustedes planean no sucederá. Ustedes esperan que sus planes maduren como las uvas, yo las voy a cortar. Egipcios, ustedes creen que sus planes son muy buenos porque el faraón tiene buenos consejeros. No tiene buenos consejeros, porque cuando planees hacer algo, tus planes serán tan inestables que van a tambalear como nación, como los borrachos cuando están sobre su vómito, dice Isaías. No tienen estabilidad tus planes, no van a florecer, no van a funcionar. Pero lo que me llama la atención profundamente, hermanos en el Señor, de estos tres pueblos que acabo de mencionar, de estas tres naciones que acabo de mencionar, es que estos tres pueblos, estas tres naciones no tenían nada que ver con Israel. De hecho, el Señor habla y hace un plan perfecto y toma a Israel y dice, este es mi pueblo escogido. Israel era el pueblo escogido de Dios. Dios estaba 100% preocupado de Israel. Entonces me llama poderosamente la atención por qué Dios se detiene en darle preocupación a pueblos paganos. ¿Por qué Dios se detiene y se preocupa por estos pueblos que no le adoraban, que no le buscaban? ¿Sabe qué he llegado a concluir personalmente? Aunque la historia no lo relata ni lo dice particularmente en algún versículo en específico, pero lo que he llegado a concluir personalmente, y creo que me escuche lo que quiero decir en esta hora, mi primer punto de este mensaje, es que yo creo que Dios elige usar para sus planes a quien Él quiere utilizar. Dios quiere utilizar para sus planes a quien Él quiera utilizar. Dios toma para sus planes incluso a las personas que delante de nuestros ojos son los menos calificados. ¿Cómo es posible esta persona que no sabe la vida que tiene? Pero ¿cómo es posible? El mismo Señor Jesucristo, cuando elige a sus discípulos, elige a puros jóvenes. Bajo 30 años tenían casi todos. Y cuando elige a sus discípulos, se le ocurre elegir a ninguno de ellos era un experto en la ley. Sino que dijo así, voy a ir a ver dónde están pescando los pescadores. Va a la playa y ve a dos. Uno de ellos era Simón, el pescador. Y Simón, dice la palabra de Dios, que ocupa esta expresión en una de las versiones de la Biblia que es Reina Valera. Esta versión dice esto de Simón, que era del vulgo. Es decir, lo que quiere decir Reina Valera en otras palabras es que Pedro era como del pueblo. No era de clase alta ni de media, no, era del pueblo, Simón. No sabía hablar muy bien, era un poco torpe en su forma de expresarse, pero el Señor no le importó lo que los demás dijeran de Simón, al Señor le importó lo que veía dentro de Simón. ¿Sabe por qué? Porque Dios no mira lo que los hombres miran. Porque dice el Señor que los hombres lo que miran es lo que está delante de sus ojos. Pero el Señor ve más allá de lo que nosotros vemos. Y lo que nosotros podemos ver, a lo mejor Israel puede decir, ¿cómo el profeta Isaías va a ir a profetizarle a los etíopes? ¿Cómo el profeta Isaías va a ir a profetizarle a los egipcios, a los asirios? Son pueblos paganos que no valen nada. Están lejos del pacto de Dios. Déjeme decirle, iglesia, hermanos en el Señor, los que estamos aquí el día de hoy, quizás ninguno de los que estamos aquí tendríamos que estar aquí. Pero no estamos aquí porque somos los más capaces. No estamos aquí porque somos los más educados. No estamos aquí porque somos los más intelectuales. Si estamos aquí es porque Dios lo ha querido así. Es solamente la plena y absoluta voluntad de Dios que hoy estés en este lugar.
Es por eso que el Señor ocupa estas palabras en el libro de Isaías capítulo 19, verso 25. Mire lo que dice el Señor de estos pueblos que le acabo de mencionar, unos paganos. Pero el Señor dice, pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo. Bendito sea Asiria, la tierra que yo hice. Bendito sea Israel, mi posesión más preciada. De hecho, en ese tiempo, si usted lee el capítulo 18, el capítulo 19 del libro de Isaías, se va a encontrar en que el Señor crea una ruta comercial, manda a estos pueblos a crear una ruta comercial entre los egipcios y los asirios. Y como se crea esta ruta comercial, esta carretera que conectaba estas dos potencias nacionales, a través de esas potencias se empezaron a entregar el mensaje del Señor. Y dice el capítulo 19 del libro de Isaías que construían estatuas en honor al Dios de Israel. Altares se levantaron en estos pueblos en honor al Dios de Israel. Pero ya no era tan solamente el Dios de Israel, pero Él también es el Dios de los egipcios. Él también es el Dios de los asirios. Él es el Dios de los etíopes. Él es el Dios no solamente de Israel, pero es el Dios de los gentiles. Porque la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, hablando a todas las naciones que no eran israelitas, los menciona como los gentiles. Pero el Señor en su corazón siempre tuvo el plan de acercarse a los gentiles, a unas personas que a nosotros quizás no nos agraden, quizás personas que no tienen nuestra misma cultura, quizás personas de otros países que no tenemos muy buena opinión de ellos. Pero hermanos, todos somos creación de Dios. Dios tiene para todos las mismas oportunidades. Dios ama a todos de la misma forma. Ya sea que usted lleva 30, 40, 50 años en el evangelio, Dios lo ama tanto a usted como ama al borracho que entra por primera vez por esa puerta. Dios los ama de la misma forma, porque el amor de Dios no es por medida, el amor de Dios es perfecto. Él no hace acepción de personas. Por lo tanto, Dios hace lo que Él desea hacer. Dice Isaías capítulo 46, verso 10, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, dice Isaías, hablando del Señor, porque yo hago todo lo que deseo. Isaías dice, hablando de parte de Dios, yo hago todo lo que deseo. Mis planes, dice el Señor, se cumplirán. Y como Él hace lo que Él desea, Él usa a quien Él quiere usar. Quizás no nos sentimos los más aptos, quizás no nos sentimos los mejores, quizás no nos sentimos los más espirituales, pero no importa cómo te sientas, lo que importa es qué puedes hacer tú en las manos de Dios. Dice Salmos capítulo 33, verso 10 y 11, el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero él dice el verso 11, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Porque Dios no solo usa a quien quiere para cumplir sus planes, sino que a veces, aunque sus planes se vean inentendibles, aún así se cumplirán. ¿Sabe por qué le digo que los planes de Dios a veces son inentendibles? No nos caben en la mente. Porque a veces Dios utiliza formas y métodos para llevar a cabo sus propósitos. Dios ocupa formas y métodos para cumplir su propósito y su plan, que a veces no nos cabe en la cabeza cómo Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. No logramos entenderlo en nuestra mente, no logramos comprenderlo. Esto no tiene sentido para nosotros. Muchas veces los planes de Dios no tienen sentido. ¿Sabe como qué? Como lo que pasa en el capítulo 20. Isaías en el capítulo 20, ya le hablé del capítulo 18, el capítulo 19 y ahora el capítulo 20. Isaías va a hablar en el tiempo donde gobernaba Asiria, Sargón II.
Isaías va a hablar y entregar una profecía, pero el Señor le dice estas palabras a Isaías. Isaías, quiero que vayas a profetizar a Etiopía, a Asiria y a Egipto, pero no me gusta cómo te ves. Ve a profetizar sin ropa y sin zapatos. Anda a profetizar desnudo. ¿Qué? Isaías capítulo 20, si no me cree, léalo, la historia. Isaías va a profetizar desnudo. ¿Qué les parecería, hermanos, si el pastor decidiera venir todos los domingos desnudo a predicar? ¿Cómo nos pondríamos de la impresión de algo tan extraño, de algo tan sin sentido? Les quito al tiro la preocupación, el pastor no lo va a hacer. Pero ¿qué tal que Dios mandara a hacer algo tan raro? ¿Por qué Isaías fue a predicar y el Señor le dijo, profetiza por 3 años así? Anduvo 3 años desnudo. No solamente la vergüenza de que vieran su desnudez, pero imagínense el frío por las noches. Imagínense el dolor de pies. Porque no tenía con qué cubrir sus pies. Tuvo que sacarse toda la ropa y las sandalias, dice el capítulo 20. Y así anduvo Isaías predicando por 3 años completamente desnudo. No tiene ningún sentido común, no tiene ninguna lógica el mandato que el Señor le manda a Isaías. Puedo ahondar un poquitito más en lo que ocurre con la situación del profeta Isaías, pero no es mi punto ahondar en lo que ocurre con ellos. Lo que quiero enfatizar es que los planes del Señor muchas veces son inentendibles. Los planes y los propósitos de Dios muchas veces no nos dan mucho sentido en la mente. ¿No se ha preguntado alguna vez? Yo luchaba un poco con esto cuando estaba estudiando para predicar este mensaje, porque ¿no se ha preguntado alguna vez usted estas ideas existenciales que ocurren en la sociedad, como esta pregunta: ¿por qué Dios permite que ocurra tal o tal situación? ¿Por qué Dios permite tal y tal situación? Muchas veces nos hemos preguntado cosas así. Recuerdo una situación muy puntual de algo muy lamentable y lo quiero poner como ejemplo, a pesar de que pasó hace muchos años. Nosotros teníamos un amigo dentro de la iglesia, muy joven, Álvaro se llamaba él, y de una forma muy extraña y repentina él fallece, siendo muy joven. No me acuerdo qué edad tenía Álvaro, 20 y algo, haber tenido, ¿sí? Y en su trabajo, de una forma muy extraña, muy particular, muy inentendible, él muere. Todos reunidos después en su velorio. Y obviamente la pregunta que nadie dice, pero pasaba por la mente de todo el mundo es: ¿qué pasó esto? No tiene ningún sentido. ¿Qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que hay veces que niños pequeños mueren? No tiene ningún sentido que un padre sea el que entierre a sus hijos. Todo el sentido tendría que los hijos enterraran a sus padres ya viejos. Pero padres enterrando a hijos no tiene ningún sentido ni ninguna definición en ningún diccionario. Y ese tipo de cosas nos hacen preguntarnos: ¿por qué pasa esto? Hace algunos años atrás, año 2019, ocurrió una pandemia que se expandió por todo el mundo. Y la pregunta que nos cabe a todos es: ¿por qué pasó esto? Miles y millones de vidas se perdieron a través de esa pandemia. A lo mejor usted conoce algún caso de alguna persona cercana a usted o cercana de su vecindario que falleció a causa de ese virus. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite que ocurran? Y los planes de Dios, déjeme decirle, iglesia, muchas veces son inentendibles. Nuestra mente humana, nuestra mente que es finita,
no logra compararse con los planes, pensamientos y caminos infinitos de Dios. Es por eso que el mismo profeta Isaías dice en el capítulo 55, versículo 8: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Dice el verso 9: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hermanos, porque los planes de Dios no son mis planes, pero siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros. Aunque no lo puedas entender en tu mente finita, en la infinita mente, si es que pudiéramos calificar de mente los pensamientos de Dios, porque estamos otorgándole un concepto humano a un Dios eterno, si pudiéramos decir de esa forma, en la mente infinita de Dios, sus planes, sus ideas, su propósito, su voluntad, sus caminos, sus pensamientos jamás tendrán un punto de comparación con mis ideas, con mis planes, con lo que yo quiero hacer, con lo que a mí me parece, con mi propia inteligencia, con mi propio conocimiento. Hermanos, no hay punto de comparación. Es por eso que cuando usted entrega su vida al Señor, entrega su corazón al Señor, Pablo también nos exhorta a no solo entregar nuestra vida y nuestro corazón, pero también a que nuestra mente sea transformada. En el libro de Romanos, Pablo dice: renueven su mente, renueven sus pensamientos, porque nuestros caminos, nuevamente Isaías, no son los caminos del Señor, y mis planes no son los planes de Dios. Hermano, debemos aprender a abandonar nuestra propia idea, a abandonar o entregar en las plantas del Señor, en las manos de Dios, nuestros propios planes, y aprender a confiar absolutamente en lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero preguntarles algo aquí esta mañana: ¿cuántos creen que Dios tiene un plan para esta iglesia? Ahora, de forma particular, ¿cuántos creen que Dios tiene un plan para su vida personal? ¿Cuánto estamos dispuestos a confiar en el plan de Dios? ¿Sabe lo que pasa? He estado batallando con esta idea en mi mente, pero creo que es así. Creo que el nivel de confianza que tienes en Dios demuestra el nivel de madurez espiritual que tienes. Porque cuando queremos sobreponer nuestros planes por encima de los planes de Dios, entonces estamos ofendiendo la sabiduría infinita de Dios, tratando de argumentar y exponer que nuestras ideas pueden ser las correctas. Señor, puede que yo te ayudo, Señor. Mira, esto... No. Dios no necesita tu ayuda para resolver nada. Porque nuestras ideas y proyectos personales se pueden desarmar. Nuestras ideas y proyectos personales se pueden desmoronar. Pero, hermano, en el Señor, nosotros no tenemos control de nada de lo que pasa a nuestro alrededor. Usted planifique lo que usted quiera planificar. Pero hay tantos factores externos que usted ni yo podemos controlar. Que sea lo que sea que usted planifique para este 2025, hay tantos factores externos que pueden derrumbar y hacer fracasar sus planes de la noche a la mañana, así de fácil. Todo se puede derrumbar. Me siento tranquilo porque tengo un buen trabajo. De la noche a la mañana se puede derrumbar. Me siento tranquilo porque tengo muy buena salud. Todos los días me levanto con mucho ánimo. En la mañana para salir a trabajar. Mañana lunes con un ánimo impresionante. Con toda la energía salimos a trabajar. De la noche a la mañana puede venir una enfermedad y destruirlo todo. ¿Sabe por qué? Porque hay tantos factores externos a nuestros planes que pueden derrumbar las cosas de la noche a la mañana.
Oh, hermano, pero ¿sabe lo que usted sí puede confiar? Es en la palabra de Dios para su vida. ¿Sabe por qué? Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero el Señor dice, mis palabras no pasarán. Y si usted confía en la palabra de Dios, usted puede mantenerse firme. Si usted confía en la palabra de Dios, en sus planes para su vida, usted puede tener seguridad que me pase lo que me pase. Al salir de la puerta de este templo, yo estoy seguro que si el sol se apaga, que si vienen terremotos, que si aparecen los marcianos, sea lo que pase, hermanos, Dios va a estar con nosotros. Dios nos va a llevar al éxito para nuestras vidas. Cuánto confías en el Señor demuestra cuán maduro eres, cuán maduros somos espiritualmente. La palabra madurez significa, según el diccionario, es el periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez. También el diccionario lo define como el buen juicio, o prudencia, o sensatez. También lo define como algo que ha alcanzado un estado de desarrollo adecuado para su utilización, funcionamiento o empleo. También se define madurez como que ha alcanzado la capacidad mental propia de una persona adulta. Hermano, no que usted lleve tantos años en la iglesia y ya le convierte en una persona madura. No que usted sea un adulto biológicamente hablando y tenga, ya tengo 40 años, soy una persona madura. No necesariamente. Podemos ser muy adultos y ser muy infantiles. Podemos ser muy adultos y ser muy inmaduros. Y lo que refleja mayormente la inmadurez, en un hijo de Dios está ligado a lo poco que confía en los planes de Dios para su vida. ¿Cuántos aquí creen que Dios tiene lo mejor para nosotros? Y yo confío con todo mi corazón que Dios tiene lo mejor para Comunidad de Iglesia Oxígeno. Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene lo mejor para esta iglesia, hermanos. Pero no podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros si somos inmaduros espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo usted le confía a un niño pequeño una estatua enorme, carísima de cristal? Va a decir a mi hija Eloísa, cuida esta hija, un 2x3 la hace pedazos. Porque ella es muy inquieta, no conoce el peligro, que los enchufes le encantan. Las escaleras son su fascinación personal, subirlas y bajarlas. No conoce el peligro. Pero es normal porque es una niña. Yo no puedo confiarle muchas cosas valiosas a ella porque es una niña. Pero déjeme decirle, yo creo que Dios quiere entregarle muchas cosas a usted de manera personal, de manera individual. Pero también Dios quiere entregarnos muchas cosas de manera colectiva, de manera como comunidad de fe. Dios quiere entregarnos muchas cosas y que podamos disfrutar de sus bondades y su bienestar para nuestras vidas. Pero muchas veces no tenemos la madurez suficiente para recibir lo que Dios quiere entregarnos. ¿Cuánto estamos confiando hoy en el plan de Dios? ¿Cuánto estamos confiando en el plan del Señor para nuestras vidas? ¿Cuánto es el grado de confianza? ¿Cuánto es ese grado de confianza que tienes en el plan de Dios? ¿Está el plan de Dios en tus vidas constantemente de manera cotidiana? ¿O en realidad pasan solamente tus ideas personales y tus deseos personales por tu mente y tu corazón y nada más que embarga tu vida que alcanzar tus propias metas? ¿O será que nos estamos preguntando qué será lo que quiere Dios para mí? ¿Qué será lo que quiere Dios para mi familia? ¿Qué será lo que quiere Dios para el futuro de mi vida? ¿Qué será el plan de Dios para mi vida? Yo quiero entenderlo, quiero comprenderlo, quiero abrazarlo, quiero vivir en el plan de Dios para mi vida. Dios elige al que Él quiere utilizar. Nunca te sientas menos por ser egipcio, etíope, asirio, de otra nación, alto, bajo, de distintos colores de piel. Eso no tiene nada que ver, no es importante. Tengo poca, mucha educación, tengo poco, mucho dinero. Para Dios eso no es importante en lo absoluto. Dios quiere un corazón dispuesto que pueda confiar en Él. ¿Por qué no te pones en pie y cierra tus ojos por un momento para orar por ti?
Permíteme orar por ti en esta mañana que Dios nos ha entregado por escuchar su palabra. Cierra tus ojos un momento. Padre, te damos